Muy buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Betel les da la más cordial bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical. Hoy vamos a empezar un nuevo libro, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. La lección es la número 44, Nacimiento y Primeras Teras de Samuel. Antes de todo, me voy a permitir hacer una oración, si me pueden acompañar desde casa. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos profundamente la oportunidad que nos brindas nuevamente de reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. La oportunidad que nos brindas de ser partícipes de la redención, Señor, de poder escuchar de el plan que tienes para nosotros, Señor, de ese grandioso plan que has venido gestando desde los principios de la humanidad, Señor, para que podamos ser salvos por medio de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, que nos permitas un día más de vida, que nos permitas poder llegar a más gente, Señor, para que puedan conocer acerca de tu Hijo, para que puedan conocer acerca de tu palabra, Señor. Permite que sea tu voz la que se escuche y no la opinión de ningún hombre, Señor. Te agradecemos y te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de las lecciones anteriores. Recordemos que en el libro anterior que estábamos estudiando, que era Ruth, vemos cómo este libro nos introduce a una línea de sangre que es la línea del rey David, que posteriormente va a ser la línea de sangre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y vemos cómo introducen a Ruth, una mujer moabita, una mujer que no era del pueblo escogido, y esto abre la puerta a unas posibilidades enormes. Vemos cómo la salvación y la redención no es solamente para el pueblo judío, se abre de una manera prácticamente universal. Vemos cómo en el libro anterior de Ruth, como les mencionaba, comienza con una imagen desoladora, una imagen de pesimismo, de abatimiento, y cómo a través de esta historia, Noemí, la suegra de Ruth, y Ruth misma comienzan a ver cómo los planes de Dios son perfectos y cómo todo comienza a tomar un sentido. Algo similar sucede con Samuel. Vemos cómo va a iniciar con una historia de desesperanza, de abatimiento, y cómo se cumple una vez más la promesa de Dios, y como todas sus promesas nos llenan de esperanza. Nuestro contexto va a ser primer libro de Samuel, el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, 1a. Nuestro versículo clave es primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Nuestra verdad central es: el nacimiento y las primeras teras de Samuel demuestran cómo Dios guía y capacita a la persona que está abierta a su dirección. Esto es algo muy importante porque hay un pero. Nos dice que Dios guía y capacita a la persona que está abierta a su dirección. Es importante hacer notar que Dios va a capacitar, como lo dice aquí, a quien esté dispuesto a seguir a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo. Hay promesas muy grandes, pero a pesar de que la redención es gratuita, el ser cristiano conlleva un costo. No la salvación. La salvación
la pagó nuestro Señor Jesucristo con su preciosa sangre en la cruz, y eso entendemos que es gratuito, lo cual quiere decir que es inmerecido. Pero el seguirlo tiene un costo, y esto es lo que muchas veces no entendemos. Creemos que el aceptar a Jesucristo nos hace cristianos y podemos hacer lo que queramos. Y vamos a ver cómo este libro nos demuestra lo contrario. La salvación es gratuita, pero el seguir a Cristo, el seguir los mandamientos de Dios, conlleva ciertas acciones que son necesarias y determinantes para poder considerarnos hijos de Dios. Las metas de aprendizaje son que el alumno demuestre sus conocimientos de los eventos que rodean el nacimiento de Samuel y las primeras tareas que Dios le asignó, y su actitud de estar abiertos a la dirección de Dios. El marco histórico. Los libros de primero y segundo de Samuel describen un viraje en la historia de Israel. Fue el tiempo cuando el pueblo se sintió insatisfecho con lo poco cohesiva organización tribal que tenían e insistieron en un reino unido bajo la autoridad de un rey. Por cientos de años habían existido como una sociedad tribal en la que cada tribu vivía en su territorio y se ocupaba de sus propios asuntos. Si un enemigo importante amenazaba, dependían de la liberación que les brindara un juez, quien organizaba un ejército de voluntarios para defender las fronteras. Recordemos que estaban en el tiempo de los jueces y era una etapa de la historia del pueblo de Israel donde, como bien lo dice la palabra, cada quien hacía lo que mejor le parecía. No había alguien que los liderara como nación. Estaban divididos cada quien en las tribus y cada quien hacía lo que podía, y no había una autoridad que, aparte de guiarlos, los mantuviera a raya con la ley. Y esto se demuestra con las historias de jueces, con la forma en que Boaz cuida a Ruth, y como vamos a ver en el libro, por todos los sucesos que acontecen más adelante. El sistema de defensa, sin embargo, demostró ser terriblemente inadecuado. Cuando los filisteos volvieron a intensificar actividades contra la nación allá por el año 1100 a.C., este pueblo guerrero contaba con carros de hierro, un ejército bien organizado y armas superiores que utilizaban con gran precisión contra los muy mal organizados israelitas. La amenaza de estas fuerzas superiores llevó al pueblo a pedir a un rey que uniera a todas las tribus contra el enemigo común. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de la nación allá por el año 1050 a.C. Joven de muchas posibilidades, reinó por 40 años, como vemos en Hechos 13:21, antes de quitarse la vida arrojándose contra su espada, cuando los filisteos lo derrotaron en una batalla decisiva, como vemos en el primero de Samuel, capítulo 31, versículo del 1 al 7. David, su sucesor, también gobernó 40 años. Esto lo vemos en el segundo libro de Samuel, versículo 5, capítulo 5, versículo 4, perdón, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 27. Del año 1010 al 970 a.C., David logró arrojar a los filisteos, unificar al pueblo y conquistar o establecer relaciones pacíficas con las naciones vecinas. Vemos cómo esto fue un proceso largo. Duró muchísimos años para que pudiera concretarse la paz tan anhelada por el pueblo israelita. Esto era porque arrastraban una historia de muchísimos años de desobediencia, de menosprecio hacia Dios, y todo esto conlleva consecuencias. Vamos a ver cómo, a pesar de que la familia del sacerdote Eli había sido escogida para ser el linaje
que siguiera en la sucesión sacerdotal, sus acciones hicieron que Dios los borrara de la escena. Vamos a ver más adelante cómo al no tener una mano firme con sus hijos, provocaba que el pueblo siguiera su ejemplo. Como una mala dirección de parte de los líderes en la iglesia puede hacer que el pueblo se desvíe, que muchas veces la brújula moral es los líderes de la iglesia, que en este caso era el sistema de gobierno que se utilizaba, que era el teocrático. Dios hablaba al pueblo por medio de los sacerdotes. Entonces, al no funcionar, el pueblo comienza a pedir un rey y viene a ser el sistema monárquico que se utilizó durante mucho tiempo. De acuerdo al testimonio de los capítulos finales de Jueces, aprendemos que políticamente Israel vivía una situación caótica. 4 veces encontramos la frase, no había rey en Israel. Parece que el sistema de jueces no funcionaba y que el periodo de los reyes todavía no había llegado. No existía un gobierno centralizado, como habíamos dicho. La falta del rey dejaba al pueblo sintiéndose políticamente inseguro, aunque sabían que tenían que resolverse de alguna manera. 2 veces el autor de Jueces declara que cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo vivía en anarquía. Sufría un caos que les debilitaba tanto que no podía enfrentarse a los filisteos, sus enemigos principales. Parece que desde el final del periodo de los jueces, el autor bíblico anticipaba el establecimiento de la monarquía como solución al problema político que aquejaba a Israel. Lo que comentábamos era tal el descontrol que había en el pueblo en general, en ese periodo de la historia de Israel, que el gobierno teocrático no funcionaba, y no porque se hubiese equivocado Dios al implantarlo de esa manera, era porque el pueblo se desvió de las leyes de Dios, y vemos cómo el vivir para el mundo nos acarrea muchos problemas. Vemos cómo es de suma importancia el estar bajo las alas de Dios, el seguir sus leyes, el seguir sus reglas, lo cual nos garantiza una libertad a pesar de ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera una paradoja, pero cuando comenzamos a vivir de esta manera, puertas que estaban anteriormente cerradas comienzan a abrirse, puertas que deseábamos se cierran para bien de nosotros. Vemos cómo al momento de nosotros seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, comienza a cambiar nuestra percepción de las cosas, comenzamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Mientras más ahondamos en su palabra, mientras más seguimos sus leyes, sus reglas, vemos cómo nos empezamos a liberar de tantos dogmas, de tantas ideas que nos hacen sentirnos atados, y conocemos la verdadera libertad. Comenzamos a disfrutar el vivir, comenzamos a disfrutar las pequeñas cosas que pudieran parecer pequeñas, pero que nos llenan de dicha, de alegría. El hecho de
de orar, de tener esa conexión con Dios, esa comunicación de primera mano con Dios, como lo es la oración y la lectura de su palabra y el estudio, nos cambian la realidad totalmente. Los primeros capítulos de primero de Samuel enseñan con claridad que religiosamente Israel pasaba por problemas muy agudos. La decadencia se manifestaba de dos maneras: el sacerdocio indigno. El capítulo 2 revela en forma muy patente cómo los sacerdotes principales, Eli, Ofni y Finés, pervertían el culto a Jehová. Si ellos violaban la clara instrucción del Señor acerca de los sacrificios y fornicaban con las mujeres que servían en el tabernáculo, ¿cómo sería el comportamiento del pueblo? Si Elí no corregía a sus hijos, ¿lo harían los demás padres del pueblo? La decadencia sacerdotal afectaba a todos los israelitas. Vamos a ver aquí cómo es muy importante el hecho de ser ejemplo para nuestros hijos. Cómo es importante ser ejemplo para todos, pero más aún para nuestros hijos, porque es con quien convivimos, con quien tenemos la obligación de, como padres, guiarles, como padres, educarlos. Y algo muy importante es saber y darnos cuenta que la felicidad de nuestros hijos no es lo más importante. No es nuestra tarea hacerlos felices. Y no me malinterpreten. Nuestra tarea es hacerlo mejor para ellos. Y es algo muy complicado, porque muchas veces en estos tiempos no queremos como padres que toquen a nuestros hijos, que no les hablen feo, que no los regañen, o que no nos molesten. Mamá, papá, y ahí te va el celular, y déjame en paz, estoy ocupado. La maestra me llamó la atención. Maestra, ¿por qué regañó a mi hijo? Y vamos dejando un vacío de autoridad muy grande que cuando queremos retomarlo, cuando queremos llenarlo, es muy complicado el poder corregir esas acciones si no lo hacemos en edad temprana. Vemos cómo el pecado de Elí fue doble, lo lloró de manera doble, lo lloró porque lloró el pecado de sus hijos y el suyo propio por no haberlos guiado y por no haberlos educado para servir a Dios. Esa debería ser nuestra meta, el dedicar a nuestros hijos a Dios, como vamos a ver que lo hace Ana con Samuel. Quizá no todos tienen como fin el servir a Dios como pastores o tan directamente en la iglesia, pero recordemos que todos somos sacerdocio real, todos debemos de ser sacerdocio real, todos debemos de estar dispuestos y estar preparados para servir a Dios en lo que nos toque. Quizá en algunos como pastores, algunos como líderes de la iglesia, no sé, cualquier tarea es importante, como guardatemplo, organizando la recepción de los hermanos, en la cocina, en evangelizando. Hay tantas maneras en las que podemos servir a nuestro Señor. Solamente nos falta estar dispuestos a hacerlo. Y debemos de enseñar con el ejemplo a nuestros hijos que la mejor forma de pasar el tiempo es sirviendo a nuestro Señor. Debe ser algo que nos llene de satisfacción, que nos motive a vivir. No solamente es servirle porque me va bien, no solamente es
regresarle lo que Él me da. No, hermanos, es algo muy importante el sin importar nuestra condición actual, sin importar nuestra vida, que nuestra meta sea el servir a Dios. Y eso es lo que debemos de inculcar a nuestros hijos. El fetichismo popular. Este fenómeno se ve en los capítulos 4 al 6. El tema principal es el arca del pacto de Jehová. El problema era que ese artefacto tan importante en el culto se había vuelto en fetiche. Fetiche es algo que toma el lugar de Dios para la adoración. Representaba la presencia del Señor, pero a esas alturas los israelitas creían que la presencia del arca con los ejércitos les garantizaba la victoria en la batalla. En vez de confiar en el Dios del arca, confiaban en el mueble mismo. Eso es fetichismo. Tenían que aprender que la confianza debía depositarse no en el objeto, sino en la persona, que es Dios. Al fin y al cabo, el pueblo cometía idolatría al poner el arca en el lugar que solamente el Señor debía ocupar. Eso es algo que vemos que ha pasado desde siempre en la historia de la humanidad. Cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley, lo primero que vio fue al pueblo adorando un becerro de oro. Después vemos cómo los israelitas pensaban que por tener el arca en medio de la batalla iban a ganar, sin tomar en cuenta que quien les daba la victoria y quien nos da la victoria a nosotros es nuestro Señor. Nadie más que Él, ningún objeto, ninguna cruz, ninguna imagen, ningún edificio, nada puede sustituir el poder que tiene nuestro Señor. Todo proviene de Él. Por eso la importancia de no aferrarnos a objetos, a cosas, incluso a personas que pueden llegar a tomar de cierta manera el lugar de nuestro Señor en cuanto a la confianza, en cuanto a si me pasa algo, pues le pregunto a alguien. Si me pasa algo, busco en el libro de alguna persona y voy a solucionar mi problema. Cuando lo primero que deberíamos hacer es poner rodillas al suelo, orar a nuestro Señor y pedirle para que Él nos saque del problema. Cuando combinamos el caos político con la decadencia religiosa, vemos que Israel estaba en una encrucijada histórica. O se arrepentían o vendían la destrucción. Por causa del ministerio de Samuel, la primera opción se hizo realidad y el pueblo escapó de la aniquilación. Vemos aquí en este mapa en qué región se encontraba Silo, que era donde estaba el tabernáculo, en la casa de Jehová. El bosquejo de nuestro estudio será: Dios contesta la oración de Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11 al 20. La dedicación de Samuel, capítulo 1, versículo 24 al 28. Dios llama a Samuel, capítulo 3, versículo 8 al 10. Y Samuel recibe la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 19 y 20. Dios contesta la oración de Ana. Vemos aquí cómo comienza este libro con la presentación de los personajes. Van a ser Elcana, que va a ser el padre de Samuel. Tenía dos mujeres, una de ellas era Penina, que tenía varios hijos con Elcana, y Ana, que no tenía hijos con él. Como vemos aquí en el primer capítulo, en el primer versículo. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina.
Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Vemos que en aquel tiempo se acostumbraba todavía el matrimonio múltiple, lo cual no quiere decir que estuviera bien visto por Dios. Muchas veces pensamos que el hecho de que algo aparezca en la Biblia, que es la palabra de Dios, es algo que Dios acepta o aceptaba. Pero vamos a ver que esto es solamente con fines históricos y didácticos. Incluso la maldad del diablo está de manifiesto en algunas partes de la Biblia y no por eso es aceptada por nuestro Señor. Simplemente nos muestra cómo han sido las cosas a través de la historia. Y esto es uno de los libros históricos más importantes, porque nos marca el ungimiento de David. Entonces no hay que confundir eso. Es puesto de manifiesto más adelante, como incluso nuestro Señor Jesucristo nos dice que no solamente es pecado el adulterar físicamente, el fornicar, el tener otra pareja. El simple hecho de desear, de ver con deseo a otra persona, es pecado para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no era algo acepto a los ojos de Dios, pero era algo que sucedía, como muchas cosas que nos mencionan el libro de Jueces, por ejemplo, que es de los más crudos. Menciona lo que pasaba, pero no porque fuera algo que Dios aceptara. Por eso la decadencia que se venía presentando en la nación israelita. Vemos como en el capítulo 11 nos dice que hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Nos narra este libro de Samuel cómo Elcana, cada año cuando subía a adorar a Jehová de los ejércitos, que era como era llamado, él repartía de lo que él tenía a sus 2 esposas y a sus hijos, los hijos que tenía con Penina. Pero él tenía favoritismo con Ana. Dice aquí que porque era a la que amaba. Entonces, a pesar de esto, Penina molestaba a Ana diciéndole que ella no podía tener hijos, que era estéril. Recordemos que tal como vimos en el libro de Ruth, la importancia del hombre era el ser la mano de obra, el ser el proveedor, y la importancia de la mujer era dada por el poder tener hijos, para darle descendencia a la línea de sangre del marido. Entonces, al no poder tener hijos, se sentía inservible. Entonces, vemos cómo ella va al templo y ella abre su corazón hacia nuestro Señor. Ella tenía un problema que para ella era el más grande del mundo, como lo es para nosotros nuestros problemas, como lo es para nosotros nuestras aflicciones. Siempre vamos a sentir como que nuestros problemas son los más grandes. Y para nosotros así es.
vemos cómo a través de su ejemplo, Ana pone sus problemas a los pies de Jehová y ahí los deja. Vemos cómo ella ora, le pide, llora. Tanta fue su apertura de corazón hacia nuestro Señor que Elí, al estarla observando, pensó que estaba ebria, pensó que estaba alcoholizada, que había bebido vino y que estaba actuando de una mala manera. Y la reprende, le dice, mujer, ¿hasta cuándo vas a digerir tu vino? Y Ana le dice, no, Señor, dice, no me tomes por impía, no me tomes por pecadora. Dice, yo no he bebido, estoy derramando mi corazón ante Jehová. Dice, estoy afligida y eso es lo que causa que yo esté así. Porque menciona que ella oraba con su corazón, oraba en su mente y solamente movía sus labios. Entonces Samuel pensó que estaba ebria. Algo muy importante de notar aquí es que Elí la tomó por ebria. ¿Por qué? Porque más gente acostumbraba a ir en esa condición al templo. Vemos cómo no había un buen ejemplo por parte de sus hijos, Ofni y Fines, cómo hacían cosas indebidas y al no haber ese ejemplo, ese liderazgo, la gente cometía atrocidades enormes. Ella, demostrarle que no estaba en esa condición que él pensaba, él le dice que entonces que Jehová le conceda su petición y que vaya en paz. Después de eso vemos cómo ella no volvió a llorar, comió, menciona aquí la palabra de Dios. Y esto es algo muy, muy hermoso, hermanos. Vemos cómo ella dejó sus peticiones ante nuestro Señor y cómo tuvo fe, cómo ella dejó esa carga que traía. ¿Cuántas veces nosotros, al tener una carga, llegamos con nuestro Señor, oramos, pero nos volvemos a llevar la carga y no permitimos que Él obre nuestra vida? Queremos ser nosotros quien le diga cómo hacerlo, quien le ayude para que esto funcione, o recurrimos a fetiches como mencionaban en el arca, y no permitimos que el Señor haga su obra en nuestra vida. Vemos cómo en el capítulo 1, versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. El voto nazareo, vamos a ver qué era ese voto nazareo, qué fue lo que le prometió Ana a Jehová. Dice en Números capítulo 6, versículo 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el bollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, y hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta. Esto es parte de lo que Ana le promete a Jehová si le concede el tener un hijo. Y vemos que al tenerlo, ella cumple su promesa.
Ella cumple su promesa y se acerca hasta el templo, después de que pasó un tiempo, como vamos a ver aquí. Después que lo hubo estetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella le dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ella, al recibir el favor de Dios, cumple con lo que prometió, que fue dedicarle a Samuel a Jehová. Escasez de palabra y ausencia de visión. Si pudiéramos trasladar con nuestros pensamientos ese momento a nuestra realidad, podríamos acertar diciendo que tenían una iglesia que no enseñaba ni siquiera los caminos del Señor. Tenían un pastor que se había apartado de Dios y solamente enseñaba y predicaba lo que la gente deseaba oír y creer. Suena muy parecido a algunas corrientes actuales como la de la abundancia. Elí tenía sus miembros favoritos, mientras que sus hijos vivían malcriados. Las ofrendas eran usadas sin visión en el sostén de la obra del Señor. Las Escrituras anticiparon días así, días cuando se enseñarían doctrinas de hombres en lugar de las doctrinas y enseñanzas divinas. Vivimos en un mundo donde la palabra de Dios escasea y la visión está ausente. Veamos cómo esto no ha cambiado mucho. Seguimos todavía con doctrinas de hombres, doctrinas que buscan el enriquecimiento propio de los líderes de esas iglesias. Vemos cómo la gente sigue a quien le promete estar mejor, a quien le promete riqueza, a quien le promete felicidad, a quien le promete curarse de todas las enfermedades, en contraste con lo que nos promete nuestro Señor. Nuestro Señor nos promete salvación, vida eterna, y nos promete el tiempo que estemos en la tierra y tengamos que pasar por pruebas, a su Espíritu Santo como consolador. Obviamente el seguir a nuestro Señor trae muchísimas bendiciones y mucho gozo y mucha paz, pero también vienen pruebas fuertes. Pero para eso Dios nos manda su Espíritu Santo, para poder soportar todo eso y para poder tener gozo. Que el gozo, recordemos, no es igual a la felicidad. El gozo es, a pesar de no tener lo que queremos, a pesar de padecer, es ese sentimiento de que todo va a estar bien. Dios llama a Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 8 al 10. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si yo te llamare dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo te oye. Vemos cómo, a pesar de que Samuel creció en la misma casa donde estaban Ofni y Finés, los hijos de Elí, no tuvo la misma educación, porque su madre nunca dejó de orar por él, y de esta manera creció. Nos dice la palabra de Dios, que nos menciona que Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Samuel recibe la palabra de Dios. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta el Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.
vemos aquí que Elí reprendió de cierta manera a sus hijos por el proceder que tenían en el templo, pero vemos cómo fue una reprimenda muy ligera, solamente los afrentó con el pecado, pero no tomó ninguna acción para corregir esto. Les dice aquí que y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vemos cómo por el ejemplo hacían que el pueblo cayera y pecara. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vemos como más adelante un profeta, del cual no se menciona su nombre, se acerca hasta Elí y le dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Le dice Jehová. Y yo le escogí por mi sacerdote ante todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Jehová le reclama a través del profeta que él permitía que sus hijos tomaran del sacrificio de Jehová. Recordemos que había unas leyes que decían qué parte se iba a tomar de ese sacrificio, que una parte legalmente era para los sacerdotes, después de que se quemara la grosura a Jehová. Entonces, mandaban a sus criados y antes de que se quemara la grosura, antes de que ofrecieran el sacrificio a Jehová, ellos querían su parte. Y si no, dice aquí que la tomaban a la fuerza, entre otras cosas que hacían, motivos por el cual más adelante Jehová toma represalias. Después de que Dios llama a Samuel, Elí le dice a Samuel que no le encubra nada y que le diga todo lo que Jehová le ha mencionado para con él. Entonces Samuel le manifiesta a Elí el juicio de Dios. Dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de... Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. A pesar del mal actuar de Elí, vemos que su actitud es la que debemos de tener nosotros. Vemos cómo esas palabras son muy importantes. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Cuántas veces nosotros no aceptamos la voluntad de Jehová y tratamos de que las cosas se hagan a nuestro modo, a nuestro tiempo y a nuestro favor, sin tomar en cuenta que somos solamente parte de la historia, que solamente somos creación de nuestro Señor
y que es más importante los planes que Él tenga que nuestro propio bienestar. Muchas veces nosotros, como seres humanos, sentimos que merecemos todo lo bueno que nos pasa y no merecemos que nos pasen cosas malas, siendo que por nuestro pecado día a día, no somos merecedores de ninguna gracia por parte de nuestro Señor. Pero que a pesar de todo eso, por su inmensa misericordia, Él nos permite, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ser llamados sus hijos. Y esto es sin merecerlo. Pero a la primera de cambio nos pasa algo y manifestamos nuestro descontento y reclamamos muchas veces a Dios el que nos pasen cosas malas. Vamos a ver cómo Samuel es acreditado como profeta. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con la palabra de Jehová. Las aplicaciones de nuestro estudio son: Dios oye la oración y la contesta para glorificarse. Mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es algo bien importante y bien interesante. Cómo desde el saber orar puede hacer una brecha entre lo que pedimos y lo que Dios nos concede. Si estudiamos con detenimiento esas palabras, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que nos falte, no todo lo que deseemos. Dios no es un genio de la lámpara que nos conceda todo lo que le pedimos. Dios nos da lo que nos falta. Además, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es algo de suma importancia, que nos va a ayudar a saber qué pedir y cómo pedir. No podemos pedir por pedir. Podemos pedir lo que queramos, pero la manera correcta de hacerlo es muy diferente. Por eso nuestro Señor Jesucristo, por medio del Padre Nuestro, nos dejó una manera de cómo orar. Esto no lo vamos a tratar así muy a fondo, porque es muy amplio, pero sí es muy importante el que reconozcamos que nos va a suplir lo que nos haga falta. ¿Y quién mejor que Dios sabe lo que nos hace falta? Antes de que nosotros incluso lo sepamos y se lo pidamos, Dios sabe lo que nos falta. Él nunca nos deja de su mano, Él siempre provee y suple para nosotros. Y muchas veces pensamos que Él no contesta nuestras oraciones porque no contesta en la forma en que nosotros queremos. Pero Dios siempre nos escucha y siempre contesta nuestras oraciones, pero no siempre como queremos. Y Él suple conforme a las riquezas en Cristo Jesús. No podemos esperar mucho de Dios si nosotros no hacemos nada por Dios. Obviamente, nada de lo que hagamos nos va a hacer merecedores de nada por parte de Dios. Recordemos como dice la palabra que hasta nuestra mejor obra va a ser un trapo de inmundicia. Pero obviamente siempre será tomado en cuenta el esfuerzo, la dedicación y el querer agradar a Dios. Dios menciona aquí en este mismo libro que mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco.
tenemos que tomar en cuenta que debemos de vivir para Dios. Esa es la única manera correcta de vivir la vida. El vivir para Dios, el vivir buscando agradarle, buscando el reino de Dios. Y dice la palabra que todo lo demás llegará por añadidura. De la misma forma Dios nos habla a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Y nuestra siguiente lección es el estudio número 44, donde vamos a ver los filisteos y el arca del Señor. Los invito a meditar en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 7, versículo 17. Les deseo que tengan una semana llena de bendiciones, hermanos, que estudien la palabra de Dios, que hagan su voluntad, y la única forma de saber qué es lo que quiere nuestro Señor de nosotros es estudiando su palabra. Recordemos que la falta de conocimiento no nos exime de responsabilidades. Entonces, no podemos llegar ante Dios y decirle, yo no sabía que tú querías eso de mí, siendo que Él nos dejó instrucciones muy claras de qué es lo que quiere de nosotros. No queda más que seguirlas, si es que somos sus hijos. Si no, es el momento para que tú que me estás escuchando y no lo has aceptado como Señor de tu vida, lo hagas. No hay una manera determinada de hacerlo. Cada quien en su corazón le aceptamos y le seguimos. Ese es el único requisito. Aceptarlo como Señor de nuestra vida, creer que somos salvos gracias a Él y seguir sus enseñanzas. Es muy importante. No solamente creer en Él, y es muy importante demostrar que somos sus hijos siguiéndolo. La salvación es gratuita, pero el ser sus hijos, el demostrar que somos sus hijos, tiene un costo, y es la obediencia. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo si Dios nos presta vida y salud.